Bienvenidos a Zumbido Cultural. Si cuando entras a una librería estornudas sin parar, o si te sientes como en un laberinto sin salida cuando vas a un museo, o te duermes como un angelito en el primer acto de una obra de teatro, este programa está hecho especialmente para ti. Zumbido Cultural, donde haremos que la cultura sea accesible, divertida y emocionante para todos. Arte. Cada voz tiene su historia, cada vida una memoria. En el aire se escuchan historias de luchas, risas y victorias. Zumbido Cultural nos hace vibrar, diversidad es fuerza que nos hace brillar. Juntos rompemos todas las barreras, en el alma llevamos banderas. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que os encontréis, seáis todos bienvenidos a esta propuesta cultural que, como bien digo en la promo, es un programa cultural para haters de la cultura. Sí, porque hay veces que la cultura es demasiado elitista y que en lugar de acercar, aleja. Así que bienvenidos y espero que al menos paséis un ratito agradable y, ¿por qué no?, se os queda algún dato que os pueda servir a tipo de aprendizaje. Para el primer programa tengo aquí a mi invitado, se llama Guillermo Urbano Lanzas, aunque más conocido como Gul. Hola, Guillermo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ajá, habrá quien acompañemos prácticamente para irse a dormir y quien nos sintonice yendo a trabajar por la mañana, porque vamos a llegar a muchos rincones del mundo. Estupendo. A ver, Guillermo, tengo aquí tu biografía. Puedo leer su semblanza, bastante interesante, pero yo creo que en lugar de presentarte yo, ¿por qué no te presentas tú diciendo los puntos más interesantes? Bueno, pues claro, es más difícil presentarse, ¿no?, a uno mismo, a una misma, que te presenten, claro. Claro, pero tenemos que decirle aquí a nuestros oyentes o quien nos esté viendo en formato vídeo que yo te advertí que iba a ser una entrevista un poco canalla de vez en cuando. Así que quien avisa no es traidor. Y yo te lo agradezco además. Yo vengo dispuesto a todo, así que no te preocupes por eso. Bueno, no sé si, claro, esta biografía que me presentas es la que está en la contraportada o en la solapa más bien de mi último poemario. No sé si voy a ser fiel a esta, pero bueno, yo diría que como para presentarme, yo diría que lo que soy es un aprendiz de persona. Y ese aprendizaje me ha llevado yo creo que como mucha gente, a hacer muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida, aunque todavía me queda un ratito por aquí. Y bueno, hoy en día concretamente pues me ha llevado a ser poeta o a querer serlo, a pretender serlo, a pretender que la sociedad me reconozca como tal, ¿no? No solo en la escritura, sino más allá, ¿no?, en una forma de entender la vida, de entender el sentir, el percibir y el compartir con los demás, ¿no?, y las demás. Y también, bueno, a la mediación de conflictos, ¿no?, que son dos actividades que practico bastante hoy por hoy, aunque las artes también no solo me han llevado a la poesía, sino también me han llevado a las artes escénicas o a la música. Es decir, lo que hoy se viene llamando un artista multidisciplinar. Que yo creo que es algo a lo que nos hemos abocadas muchas artistas, porque hoy en día la verdad es que para hacer frente a las expectativas que tiene la realidad sobre ti como artista o para poder vivir de esto, la verdad es que haciendo una sola cosa a veces es muy difícil, o lo haces muy punto suspensivo, bien. Uh-huh. O como se espera de ti, ¿no?, que a veces no es bien, sino es como el mercado o el estereotipo del sistema espera de ti, ¿no?, te pide, ¿no?, para ponerte ahí delante de los demás. Bueno, yo
en esta semblanza que no he leído, pero que la verdad ha sido positivo porque te has definido de una forma preciosa, pone que estudiaste Derecho, que eres abogado, pero que hubo un momento en tu vida que dijiste, prefiero dedicarme al arte. Cuéntanos, no bien, o sea, no en sí el por qué, porque yo creo que te lo han preguntado más de una vez, sino el cómo fue ese tránsito. Bueno, pues yo creo que ese tránsito fue traumático. Yo creo que como muchos de los cambios que vivimos las personas a nivel vital, porque quizás cambiar, crecer, ¿no? Evolucionar, llamémosle como queramos, yo diría cambiar, es algo para lo que nadie nos prepara. Es decir, cuando tú eres una persona joven, afrontas la realidad, el mundo que llamaríamos el mundo de los adultos, ¿no? Nadie te prepara para lo que te vas a enfrentar, lo que te vas a encontrar, ¿no? Y bueno, yo lo que me encontré como abogado, porque estuve ejerciendo varios años, pues fue una realidad que me superó completamente. Hoy en día puedo encontrar las palabras para expresarlo. Cuando me pasó no tenía esas palabras, ¿no? No sabía muy bien cómo hacerlo, cómo afrontarlo, lo hice como pude. Pero claro, de una forma traumática, sí, yo creo, porque fue, claro, ahí se rompieron muchas expectativas, muchos sueños, no solo míos, sino de gente cercana. Cuando tú además quieres cambiar y modificar un poco el camino que llevas, eso de alguna manera tienes que generar otro que no siempre es evidente, y el que yo iba a generar, que es el que practico hoy en día, el que sigo, no era un camino evidente, no era un camino marcado, no era un camino para el que hubiera un lugar donde preguntar, oye, ¿hacia dónde voy y con quién voy? Estas dos preguntas me las tuve que contestar. Mucha incertidumbre, supongo. Muchísima incertidumbre, sí, y también mucha crisis, ¿no? Cuando cambias, si alguna persona ha cambiado en su vida alguna vez, que supongo que muchas sí, y varias veces, es una crisis de lo que eres, ¿no? Es poner en crisis todo lo que piensas, todo lo que eres. No significa que lo vayas a abandonar todo, pero sí se pone en crisis. Es como una especie de muerte o de duelo en la que la persona que fallece eres ese tú del presente, ¿no? Que pones en cuestión. Así que bueno, fue igual, ese camino ha sido muy rico, con cosas también difíciles de sobrellevar, pero que bueno, creo que he sobrevivido a ese camino, a ese cambio, que no es tan evidente porque no todo el mundo sobrevive a sus propios cambios, y me ha permitido además encontrar el camino del arte, el camino también de la justicia social, que fueron bueno, esos caminos que yo elegí y que están llenos de creatividad, de sueños, de gente preciosa y también en cambio, y eso es lo que me ha permitido sobrevivir y ser la persona que soy hoy también, claro. También todo lo que viví como abogado, por supuesto, sin duda. Y bueno, creo que en tu libro de poemas, que bueno, aquí lo tenemos y se llama Papillón, creo que hay un poema que trata como esta metamorfosis tuya, ¿no? Sí, sí, de hecho hay varios poemas que hablan de diferentes metamorfosis, en concreto hay una que explica este cambio concreto que yo siempre quise poner en palabras, y bueno, elegí este poema que voy a recitar ahora, que además es una cuadernavía, elegí una estrofa clásica para hacerlo, y dice así, voy a por ello, ¿no? Uh-huh. Le di una forma a mi ser para ser la mayoría. Observé a los adultos vivir de fantasía. Y esperando el momento en que yo lo haría, me quedé sin palabras y brotó la poesía. De borrego a místico, de místico a asceta, de asceta a desgraciado, como una veleta que un día se cansó de tener careta, primero me hice pobre y después me hice poeta. Cuando, la verdad es que escuchar el poema sabiendo previamente la explicación le da un sentido más brutal. Me has dejado sin palabras, ¿eh? Sí, yo creo que además, por eso creo que después de los poemas, la poesía es una partitura que no es exactamente musical, entonces sí es verdad que después de cada poema hay un silencio, ¿no? Parece que hay un silencio, ¿no? Porque retumba, ¿no? Cuando las palabras vienen del corazón, que son las palabras de la poesía,
es verdad que ese eco, esa vibración que provocan, piden un silencio. Bueno, cuando tú declamas tus poemas, ¿cuándo sientes que realmente le has llegado al público? ¿Cuando se produce ese silencio? ¿Cuando hay un aplauso inmediato? ¿Cuándo notas tú ese momento de conexión con los que te escuchan? Bueno, yo creo que en distintos momentos, porque la respuesta puede ser diversa. Es decir, es verdad, puede haber un aplauso, puede haber un sonido, puede haber un grito, puede haber un llanto, puede haber un silencio. He vivido todas estas cosas que he enumerado y otras, ¿no? Es decir, que la respuesta también depende de la persona, del momento, del lugar, del tipo de poema, del contenido, ¿no? Pero sí, es verdad que después del poema ahí hay un feedback, ¿no? Hay una conexión con el público, aunque también durante el poema, yo normalmente cuando recito suelo mirar a los ojos, ¿no? O sea, para mí la poesía es algo en lo que la cuarta pared se rompe absolutamente, ¿no? Es decir, creo que es un arte en concreto que es importante mirar a los ojos a las personas que vienen a escuchar. Aunque el escuchar se haga con los oídos, ¿no? Yo siempre digo que el corazón tiene 5 sentidos. Es decir, que también se escucha con el corazón, también se escucha con los ojos. Yo creo que escuchar es un arte humano que se puede hacer con multitud de órganos. Bueno, te voy a hacer una pregunta a raíz de lo que me has comentado. ¿No te ha llegado a pasar que mirando a los ojos mientras declamas un poema hayas sentido una comunicación brutal y se te haya olvidado el poema? Claro, y sobre todo al principio. Ahora con la experiencia me pasa mucho menos porque, bueno, pues eso, la experiencia te da tablas, te da, bueno, el poder recibir y que eso no te disturbe tanto, ¿no? Pero al principio me pasaba, claro, y además de pronto hay momentos como muy potentes, ¿no? Con las personas, porque yo la miro a los ojos y claro, yo mismo me puedo perder, ¿no? Pero es verdad que eso hoy por hoy no me suele pasar, pero por una cuestión práctica, no porque haya dejado de pasar esa conexión con las personas, sino porque gracias a la práctica y a poder tener una concentración como artista, que yo creo que eso pasa mucho, ¿no? Tú practicas esto, ¿no? El que haya, como se dice en artes escénicas, ¿no? Como una coherencia entre el discurso interno y el discurso externo, ¿no? Entonces yo puedo estar haciendo mi trabajo, declamando, recitando, mirando a los ojos, conectándome con la gente y a la vez viviendo ese momento con honestidad con cada persona a la que estoy mirando los ojos. Pero bueno, no quita que esto me pueda volver a pasar en cualquier momento y aún así es un regalo, vamos, que no... cuando me ha pasado eso, bueno, pues he parado, he vuelto a empezar o... ¿Y lo has llegado a reconocer? Sí, yo creo que eso también me parece interesante, el error humano. O bueno, no entiéndeme cuando lo llamo error humano, de lo que tenemos previsto en ese guión, ¿no? Cuando salimos al escenario, o las cosas que suceden, a mí me parece muy bonito cuando se puede, sobre todo en aquellas artes en las que no hay cuarta pared, ¿no? Pero es verdad que es bonito compartir la fragilidad con el público, ¿no? Creo que eso también a la gente le gusta, ¿no? Sentir que tienen frente a un ser frágil. No, pero una fragilidad a causa de una conexión muy fuerte. O sea, que yo diría que es un elemento muy enriquecedor en lo que es a lo mejor una exposición de poemas. Sí, claro. Para mí, en general, nunca utilizaría la fragilidad como sinónimo de debilidad. Para mí la fragilidad en general, aunque eso todavía nos queda mucho por descubrir como seres humanos, para mí la fragilidad es una fortaleza sin duda alguna, sobre todo cuando se comparte con las demás. Bueno, ¿qué sentimiento se puede decir que es el que más impera en el libro de Papillón? Te estoy poniendo en apuros, ¿eh? No, esto es... No, al revés, creo que lo que pasa es que necesito también pensar, porque claro, ¿qué sentimiento es uno? El apuro no es saberlo, sino elegir uno. Yo creo que... Bueno, como soy andaluza, he hecho la S aspirada, sentimientos. Bueno, yo creo que hay dos principalmente, ¿no? Uno es el sentimiento de la honestidad, ¿no? De mi verdad, ¿no? De compartir lo que siento cuando miro al mundo, ¿no? El no callarme, el ser honesto a la hora de comunicarme. Esa es la primera emoción, aunque bueno, esto no esté en un catálogo de emociones lo que yo estoy diciendo, pero me sirve para expresarlo.
que muchas veces eso nos lleva a calles sin salida, nos lleva a ver pues las injusticias de la sociedad, las cosas que no nos gustan, también de nuestro interior como seres humanos, nuestras dificultades a la hora de existir, de ser con nosotras mismas, de ser con las demás. Bueno, pues toda esa mirada, ¿no? Esa coherencia con lo que ves, ¿no? Eso es una cosa que va a estar durante todo el libro, a pesar de que eso nos puede llevar a un punto ciego, o nos pueda disgustar, o hacer ver cosas que no nos gustan. Y a la vez, otro sentimiento que lo complementa, ¿no? Y es una ventana hacia otro mundo posible, ¿no? Es decir, a la vez que no me importa mirar y ver aquellos lugares donde no queremos mirar, en este libro también te vas a encontrar posibilidades creativas, no, pero posibilidades en general hacia las que avanzar desde ese punto ciego, ¿no? Es decir, mirar al mundo y mirarte a ti, incluyendo lo que no nos gusta, no nos impide crecer. Y a veces es todo lo contrario, ¿no? Hay muchos lugares que no queremos mirar porque pensamos que si no miramos a esos lugares, todo va a ir bien. Y para mí es todo lo contrario, ¿no? Si queremos algún día cambiar las cosas, crecer, generar otro mundo posible, necesitamos mirar allí donde hay oscuridad, tanto dentro de cada una como en la sociedad. Y yo creo que esa es una labor importante que hacemos los poetas y las poetas. Lo que podemos hacer, perdón. Yo te voy a hacer una pregunta, como bien inicié el programa. Este es un programa cultural para personas que no les gusta la cultura. Imagínate que estás ante un grupo de personas que dicen un libro de poesía, un recital de poesía. Qué aburrido. ¿Qué le dirías tú o cómo los conquistarías? Yo le diría primero empatía total. Te entiendo perfectamente. Entiendo que la poesía puede resultar aburrida. Entiendo que existe esa visión social de la poesía o de un recital de poesía o de la presentación de un libro de poesía como un lugar aburrido, un lugar de escucha pasiva. Entonces, eso, es decir, lo primero es eso, ¿no? Abrazar ese sentimiento, esa sensación que tenemos en la sociedad, y que creo que de alguna manera, pues los artistas, las artistas, los poetas, las poetas tenemos una responsabilidad ahí y decirle, yo quiero superar eso. Si quieres acompañarme en el viaje de generar otra forma de entender la poesía, otra forma de escucharla, otra forma de compartirla, yo estoy en ese viaje, ¿no? Si te apetece darme la oportunidad o si te apetece venirte a alguna presentación mía o adentrarte en mi universo en ese sentido, quizás descubras que hay otra forma de hacerlo. Y eso también es algo que yo trato de hacer siempre en mis presentaciones y también en mi forma de entender la poesía y cómo la comparto. Me parece muy valioso lo que estás diciendo, porque sí es cierto que cuando bien un chaval, una persona adulta, dice que no le gusta X libro o cierto género, como que se genera una confrontación entre, perdona que diga esto entre comillas, los rancios literarios te señalan casi con el dedo de ¿cómo no te gusta la poesía? O no te gustan los clásicos, como si eso fuese algo terrible. Entonces, que tú me digas que, bueno, parto de la empatía, entiendo que no te pueda gustar o que puedas pensar que es aburrido, dame la oportunidad de hacértelo atractivo. Entonces considero que es una forma bastante original y valiosa, pues para ganarte un público que en un primer momento pueda ser reticente a lo que tú le estás ofreciendo. ¿Cómo intentarías hacerlo dinámico? Ponme un ejemplo práctico, Guille. Pues por ejemplo, en mis presentaciones, pues siempre, por ejemplo, como toco instrumentos, pues toco algún instrumento. Los mezclo, hago una especie de juglaría, ¿no? Mezclo poesía con música. Normalmente, ¿qué género yo? Que me gusta más que a lo mejor música enlatada. Trato de hacer a lo mejor usar un poema para hacer una performance, por ejemplo, en vez de recitarlo, pues una performance. Pues a lo mejor en mis presentaciones, pues no todo el tiempo se está leyendo poesía. También a lo mejor pues uso la modalidad de entrevista. Yo en los lugares en los que voy normalmente cuento con algún artista de la zona local,
y a lo mejor pues lo hacemos tipo entrevista, en la presentación. Por ejemplo, estas son fórmulas. Después, cuando escribo poesía o la recito, yo siempre estoy pensando en quien me escucha. Yo siempre pienso en quien me escucha. Y después también, creo que ya te digo, creo que es una responsabilidad mía que yo me pongo o me autoimpongo, de decir, a ver, ¿cómo puedo llegar a la gente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto diferente? Otra cosa, por ejemplo, que también hago mucho en cuando hago a lo mejor talleres de poesía, que lo hago a lo mejor en colegios, institutos o para gente, es poner en valor la poesía. Es decir, la poesía está orillada en esta sociedad. Sin embargo, está presente permanentemente en nuestras vidas, pero nadie la señala. Yo creo que esta es otra labor que estaría bien que hiciéramos los poetas y las poetas. Es decir, no solo crear poesía, sino señalarla, porque la poesía está en multitud de lugares, pero no, a eso no se le dice esto es poesía, por ejemplo, ¿vale? Los seres humanos, para compartir, para relacionarnos, hay un montón de veces que el lenguaje no nos permite expresar muchísimas cosas, los sentimientos, las emociones, las cosas que llevamos dentro, lo que no encuentra palabras, y para todo eso estamos permanentemente usando recursos literarios, pero no lo señalamos, lo entendemos como un lenguaje coloquial, y no es coloquial, es un lenguaje poético, por ejemplo. Entonces, o muchas, esto en un sentido quizás para mí más negativo, muchas empresas de marketing, de bancos, de grandes empresas usan la poesía para lemas, para... Bueno, los movimientos sociales, el pueblo, cuando quiere reclamar cosas, usa lemas, pequeñas frases, ¿no? Sí. Eso es poesía. El flamenco principalmente son cuartetas romanceadas. O bueno, también la guajira es una décima, pero en general es poesía, ¿no? Me refiero a los carnavales de Cádiz o los carnavales en otros lugares. Usan la poesía. Sí, la poesía está presente en nuestra vida, pero no decimos esto es poesía, ¿no? Entonces parece como que no existe, y yo creo que la existe. asumimos de forma natural, porque yo creo que a lo mejor si se le pone ya el letrero de poesía, muchas personas que a lo mejor la están practicando de forma inconsciente se echarían un poco para atrás. La pueden llegar a rechazar, efectivamente. Entonces, quizá una labor es ponerla en valor, ¿no? Esto es como tantas otras cosas de la cultura, ¿no? Bueno, estabas hablando que gracias a la poesía se puede verbalizar cosas, sentimientos que de otra forma no podríamos. Creo que tienes un poema que habla también un poquito de eso, ¿no, Guille? Sí, sí. ¿Quieres que lea Astral, por ejemplo? Cuando te sentí pienso, no puedo dejar de escribir, porque cada palabra, cada verso, me lleva al fondo de mi mente y de ahí llega hacia ti. Ahí el sentimiento es tan fuerte y el discurso tan rayado, que en vez de ser lo de siempre y explotar enjaulados en roles, implosiona al contrario y explota repentino, lanzándome al infinito y de ahí llega hacia ti. Ahora eres un prisma y estás sembrando vida, acuchillando el suelo que pisas. Yo estoy en un precipicio y corro y salto y vuelo, y estoy dentro de tu cuerpo, y tu cuerpo es el aire. Suave, aterrizo en un volcán como de algodón, que se cierra y se abre, y me veo escribiendo, acompañado de objetos y de avances tecnológicos. Me veo escribiendo en un cuerpo, en una cama, en una casa, en un barrio, en una ciudad, en un país, en un continente, en un planeta, en un sistema, en un universo, en un papel. Voy a intentar no dejar el momento de silencio que he hecho antes. Me ha costado trabajo. Aquí en la técnica de sonido también sonríe. Bueno, este poema la verdad es que yo le dije a Guille que quería que lo leyese, porque bueno, la primera línea ya me llamó bastante la atención, la palabra sentipienso. Aquí voy a dar la evidencia gráfica. Guille, aquí está mi anotación. Lo corroboro, sí. Sí, aquí está anotado y bueno, eso es solo el primer verso. El resto, bueno, ya habéis podido escuchar la densidad, ¿no? A ver, Guille, también eres mediador de conflictos. Sí. ¿Has empleado alguna vez la poesía en este trabajo?
La poesía como tal, no. Es verdad que me influye. Mi experiencia artística, mi preparación, me influye a la hora de cómo afronto quizás ciertas cosas y también, bueno, a nivel personal, ¿no? Porque el prepararte como artista y el vivir la experiencia artista también te nutre a nivel humano, ¿no? Pero nunca la he usado, pero podría usarla, por supuesto. No digo que no la use mañana o en alguna mediación en la que puedo proponer, a veces lo hacemos, proponer, por ejemplo, comunicarse las partes en conflicto a través de cartas. No siempre es una comunicación directa, porque las personas a veces no estamos preparadas, necesitamos un proceso para sentarnos enfrente de la persona con la que tenemos un conflicto. Entonces a veces proponemos escribir una carta, mandarse cartas y ¿por qué no un poema? Es decir, que hasta ahora no lo he usado, pero no descarto usarlo muy pronto. Bueno, pues espero que cuando lo uses te acuerdes un poquito de mí, si me puedes compartir la experiencia dentro de la privacidad de cada caso, que yo lo comprendo, pues cuentes también conmigo para comentarme cómo fue la experiencia. Estupendo. Bueno, Guille, también sé que has estado un tiempo en Centroamérica. ¿Te marcó eso a la hora de escribir los poemas? Sí, claro, muchos poemas de hecho los escribí allí. Es decir, lo que pasa es que yo en cada libro, yo no escribo libros temáticos ni cronológicos. A mí en cada libro que publico me gusta mezclar poemas de distintos momentos de mi vida y bueno, de distintas temáticas también. De hecho, aquí en Papillón, en este último poemario, incluye un poema que es Canibalismo intelectual, que lo escribí con 16 años, por ejemplo. Así que me gusta dar ese viaje a la gente que lee, de diversidad, ¿no? Sí, claro que me marcó en todos los sentidos, aún me marca. Es decir, no creo que haya superado ese viaje. Bueno, Guille, como ya nos quedan pocos minutos, dime dónde te podemos encontrar últimamente, porque sé que, bueno, prácticamente tú tienes una tournée bastante rica, entonces oriéntanos un poquito, redes sociales, dónde te podemos seguir para saber dónde te podemos escuchar. Pues sí, tengo Instagram y Facebook, que me podéis encontrar como Guillermo Urbano Lanzas, /Gul. También tengo un canal de YouTube, Poeta Gul, y también yo tengo un grupo con un compañero que es un cantautor sevillano que se llama Pope, y el grupo se llama Jugulares Contemporáneos, que también podéis encontrarme por ahí, y a través de estas redes vais a ver mis próximas presentaciones, que he estado ahora girando por toda la península, y bueno, este fin de semana voy a Murcia, por ejemplo, que tengo varias presentaciones. Este jueves presento en la Escuela de Clown Botarate a las 8:30, de la mano de Falín Galán, un payaso jerezano, pero afincado en Sevilla, y que va a ser el presentador del evento. Además, siendo una escuela de clown, pues siempre será un poco más escénico todo. Y bueno, todavía me queda Jerez, Chiclana, muchos lugares me quedan todavía. Y bueno, este libro de Papillón lo podemos adquirir supongo que en librerías, ¿no? Es de editorial Bucéfalo. Efectivamente, en cualquier librería, si no la tienen, porque hay librerías que lo tienen en depósito, pero hay otras que lo pueden pedir, simplemente lo solicitas y a través de las distribuidoras pues te lo traen, y a través de internet también. Y efectivamente esto es con editorial Bucéfalo, que además es una editorial sevillana, que es una editorial familiar, con la que bueno, tengo una muy buena relación, que yo buscaba eso, ¿no? Tener una relación cercana con las personas que me editan, así que bueno, creo que tenemos una bella relación. Pues bueno, Guille, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, pues ya prácticamente se nos está acabando el tiempo de esta primera emisión de Zumbido Cultural. Espero que os haya gustado y que sobre todo os haya enamorado tanto a los que quieren como no quieren a la cultura. Os espero en un jueves dentro de 15 días aquí con nuevas propuestas culturales para haters de la cultura. Gritamos